Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Una apuesta inolvidable. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 2. El erudito clon de Sombra. Sabes que no te necesito aquí, ¿verdad? El rubio ni siquiera intentó ocultar su molestia mientras miraba de reojo a su mentor. Jiraiya permaneció en silencio, con el rostro impasible, como si no hubiera oído al rubio. Estaba sentado en una silla con las piernas cruzadas, simplemente, observando al chico. La verdad es que a Naruto le estaba empezando a dar un poco de repelús. Se quedó allí sentado con una mirada analítica, pero era evidente que disfrutaba incomodando a su protegido. La leve sonrisa que apareció en su rostro lo demostraba. Se movió un poco en su silla, pero sus ojos permanecieron fijos en su alumno. El chico resopló y volvió a mirar su hoja, intentando ignorar la presencia de su profesor. Sin embargo, mirar la hoja solo le recordó que no había escrito ni una sola palabra en las 3 horas que llevaba sentado allí. Estoy perdido, pensó con desesperación. Estoy aquí por si necesitas algún consejo, dijo el Sannin, pronunciando sus primeras palabras en horas. Al fin y al cabo, soy un autor con experiencia. Mi sabiduría es invaluable. Sería una tontería no preguntarme nada. Terminó encogiéndose de hombros. Naruto resopló. Mentiroso. Siempre me dejas solo cuando me entrenas. Señaló acusadoramente a su maestro antes de continuar. Ahora que tienes algo que perder, de repente me apoyas. No me lo creo. Cruzó los brazos y le dirigió una mirada acusadora a su sensei. Aunque parecía algo culpable, el sabio restó importancia a las palabras del chico. El muchacho tenía algo de razón. A Jiraiya le encantaría guiar a su pupilo paso a paso en su entrenamiento, pero a la larga eso podría ser más perjudicial que beneficioso para el rubio. Naruto necesita comprender que para convertirse en un gran ninja, debe ser capaz de resolver las cosas por sí mismo. No se puede esperar que te lleven de la mano en cada paso y pretender crecer y fortalecerse. Bien. Sé cuando no me quieren. El sabio, con aire de superioridad, sacó la lengua con un gesto infantil. Se levantó para irse, pero antes metió la mano en el bolsillo y dejó algo sobre la mesa. Naruto no pudo evitar notar la amplia sonrisa del Sannin. «Nos vemos», dijo con un gesto de la mano mientras desaparecía entre una nube de humo. Naruto arqueó una ceja con curiosidad, pero se negó a moverse de su asiento. No se fiaba en absoluto de la sonrisa que había visto. Tras observarlo con más detenimiento desde lejos, el objeto misterioso resultó ser un libro. Al fin y al cabo, solo es un libro, pensó con desdén. Sin embargo, eso no calmó la creciente curiosidad de Naruto. Fuera lo que fuese el libro, Jiraiya lo había puesto allí para fastidiar al rubio. Era evidente. A pesar de ello, estaba funcionando. Por alguna razón, se sintió obligado a ver qué era lo que el Sannin le había dejado. Naruto volvió a mirar su hoja en blanco. Suspiró. Recordó la disposición de Jiraiya para aconsejarlo, algo que ahora lamentaba no haberle pedido. Quizás para eso servía el libro. Vale la pena intentarlo. No tengo nada que perder, supongo, se dijo en voz alta. Se puso de pie para ver mejor y frunció el ceño con fastidio. Reconoció la portada del libro al instante. Jiraiya había dejado su último libro de Icha Icha sobre la mesa para el chico. Ese idiota. Sabía que no me iba a servir de nada, murmuró para sí mismo. Como si fuera a leer uno de sus libros pervertidos. Habría ignorado el libro sin pensarlo 2 veces, pero algo en él le llamó la atención. Se acercó para verlo mejor. ¿Una nota? Se agachó y cogió el libro. Empezó a leer la nota e inmediatamente se arrepintió de su decisión. Voy a estar fuera unos días, así que aquí tienes un poco de inspiración para tu libro por si la necesitas, intenta no hacer un desastre mientras no estoy, mocoso dejó caer el libro al contraérsele el ojo. Un intenso rubor rojo le subió por las mejillas. Viejo verde, Naruto se equivocaba al pensar que no tenía nada que perder. Perdió un poco de su inocencia al leer esa nota. Se dio unos instantes para asimilar las imágenes que su mente había creado. Volvió a sentarse y siguió mirando fijamente el papel en blanco, con la esperanza de que le llegara una inspiración repentina.
Tras unos momentos de silencio, una sensación de desesperanza empezó a recorrerle la espalda. ¿Y si simplemente no tuviera la capacidad de escribir una novela? ¿Cómo le diría a Sakura que no podría cumplir su promesa de traer de vuelta a Sasuke porque no era capaz de escribir un simple libro? Jamás pensé que sería tan difícil. Exclamó, dejando caer la cabeza sobre el escritorio con un golpe seco. Naruto sabía que no sabía escribir, pero cuando Jiraiya lo retó, lo único que le importaba era ganar. Esto hizo que aceptara la apuesta sin haberla asimilado del todo. Ni siquiera tengo idea de qué tratará mi libro. ¿En qué estaba pensando? Echó un vistazo por la ventana. El cielo oscuro le indicó lo tarde que era. ¿Ya está oscuro? Se preguntó bostezando. Quizás mañana tenga más suerte. No tiene sentido quedarme despierto si no he hecho nada en todo el día. Se acercó al sofá y se dejó caer. Suspiró con satisfacción al hundirse en los suaves cojines. El rubio se quitó las sandalias de una patada y cerró los ojos. Me pregunto dónde estará el sabio pervertido, pensó mientras se dormía. Se quedó dormido en un abrir y cerrar de ojos. Temprano a la mañana siguiente, no creo que deba estar escrito así, dijo una voz aguda en voz alta. ¿Qué quieres decir? Preguntó la misma voz aguda, confundida. ¿De qué otra forma se supone que debo escribir esto? Los clones de Naruto se miraron y parpadearon, con sus rostros idénticos contraídos por la confusión. Alrededor de ellos había 8 Narutos más. Los 10 Narutos se dividieron en grupos de 2, formando un total de 5 grupos. Un Naruto de cada grupo se encargaba de anotar las ideas que se les ocurrieran, mientras que el otro simplemente decía lo primero que se le ocurriera con la esperanza de que les inspirara. ¿Cómo voy a saberlo? Replicó el otro Naruto con un ligero tono de molestia. Soy tú, no puedo saber algo que tú no sabes. Pues entonces, ¿por qué crees que lo estoy escribiendo mal? Replicó el otro rubio con la misma molestia que su doble. Porque somos tontos, dijo el clon con indiferencia, encogiéndose de hombros levemente. La profunda verdad contenida en sus palabras hizo que los otros 9 Narutos dejaran lo que estaban haciendo y asintieran con la cabeza en señal de aprobación. Tras casi 2 horas intentando que sus clones le ayudaran a encontrar una idea, el verdadero Naruto se hartó. Se levantó y miró a sus copias con expresión de frustración. Sin embargo, su frustración tenía un lado positivo. Aunque él y sus clones no habían avanzado nada en la historia, esto le hizo darse cuenta de algo. Somos unos ineptos, comenzó con una leve sonrisa. Hemos intentado terminar esta historia a toda prisa, pero ni siquiera sabemos escribir. Observó cómo, uno a uno, los clones se daban cuenta de que tenía razón. Entonces, ¿qué estás diciendo? Preguntó uno de los clones. Al parecer, no todos los clones entendieron a qué se refería. Naruto le lanzó al clon una mirada de fastidio. Sabía que no era el shinobi más inteligente, pero hablar con sus propios clones le recordaba lo obtuso que era. Eso significa que tengo que aprender a escribir bien antes de poder siquiera empezar este libro. No le gustó lo que acababa de decir, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Los demás rubios se estremecieron al comprender las implicaciones de las palabras del Naruto original. Eso va a tardar una eternidad, dijo uno de los clones, expresando lo que todos pensaban. Cuanto más tiempo tardara en escribir ese libro, menos tiempo tendría el rubio para entrenar y enfrentarse a Akatsuki. Sí, dijo el rubio original con voz triste. Pero no se preocupen. Estudiaré muchísimo y los tendré de vuelta aquí para que me ayuden antes de que termine la semana. De veras. Sus 9 clones le devolvieron la sonrisa con renovada confianza. Creían tener lo necesario para escribir un libro. Naruto dispersó sus clones en 8 columnas de humo. Cuando el humo se disipó, solo quedaba un clon. Tenía una expresión de confusión en el rostro mientras miraba al rubio verdadero. ¿Por qué sigo aquí? Preguntó con el ceño fruncido por la confusión. Naruto sonrió tímidamente. Necesito que vayas al pueblo y me traigas algunos libros que me ayuden a aprender a escribir, explicó mientras metía la mano en el bolsillo y le lanzaba al clon su cartera de rana, Gama. Pensé que mientras hacías eso podría prepararme un ramen instantáneo para el almuerzo y para cuando terminara estarías de vuelta aquí. El clon miró a su invocador con irritación, pero se encogió de hombros en señal de asentimiento. De acuerdo. Solo no esperes que vuelva corriendo. Hace tiempo que no puedo salir a caminar y tomar aire fresco. Metió la cartera de rana, que estaba repleta, en el bolsillo y se dirigió a la puerta. A Naruto le tembló un ojo con leve molestia. Mis clones son tan tercos.
¿Quién se cree que es para hablarle así a su amo? Menos mal que soy amable, el rubio sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos y volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Necesitaba encontrar la manera de leer todos los libros que su clon había traído lo más rápido posible, sin perder de vista la información que contenían. Había dicho que podría hacerlo en una semana, pero empezaba a dudar de su propia afirmación. Solo soy una persona, ¿cómo voy a hacer todo esto yo solo en tan poco tiempo? Pensó desesperado. Si tan solo supiera que la respuesta a su dilema estaba ahí mismo, comprando sus libros, el clon rubio paseaba alegremente por las calles de la ciudad de Tanzaku. Había estado encerrado en la habitación del hotel todo el día y le resultaba refrescante salir un rato. Estiró el cuello, con cuidado de no dejar caer la bolsa de plástico que llevaba entre los brazos. Contenía una docena de libros que, con suerte, serían la clave para que Naruto escribiera una novela completa. Ojalá sean estos los libros que tenía en mente, pensó mientras metía la mano en la bolsa y sacaba uno de los libros que había comprado. La portada decía escribir para dummies. Este sí que es el libro que necesitamos. Pensó, dejando escapar una leve risita. Apartó la vista del nuevo libro y observó el bullicioso mercado que hacía de Tanzaku un lugar tan interesante para explorar. A pesar de que el pueblo había sufrido las consecuencias de la batalla entre los Sannin hacía unos meses, sus habitantes aún sonreían. El mercado rebosaba de clientes que buscaban comprar comida, antigüedades y otros objetos curiosos. Sin embargo, muchos turistas se decepcionan al poco de llegar cuando se dan cuenta de que el famoso castillo ya no se alza en el centro del pueblo. Jiraiya insistió en que esa fuera su primera parada, para gran confusión de los genin. Tras la insistencia de Naruto, Jiraiya le explicó que era porque en ese pueblo abundaban las mujeres hermosas para su investigación. Se quedarían en la ciudad de Tanzaku durante unos meses mientras Jiraiya terminaba su libro y luego continuarían su viaje. El rubio sonrió al recordar aquellos recuerdos que, técnicamente, ni siquiera eran suyos. Sabía exactamente lo que sentía el verdadero Naruto y hizo suyas esas emociones. Aunque el verdadero Naruto deseaba entrenar más que nada, disfrutaba pasar tiempo con Jiraiya. Quizás fuera un pervertido empedernido, pero su fuerza y sabiduría eran admirables. Era lo más parecido a un padre que el chico había tenido jamás. El clon rubio salió de sus pensamientos al percibir un aroma tentador. Levantó la cabeza de golpe y se alegró al ver varios puestos de comida a su alrededor, cada uno con una variedad de platillos deliciosos. Se le hizo agua a la boca mientras se frotaba el estómago, que le rugía. Una sonrisa malévola se dibujó en su rostro mientras palmeaba el bolsillo de su pantalón donde guardaba a Gama. Los clones también tienen que comer. Tras varios pedidos de comida, el rubio eructó satisfecho. Uf, qué rico estaba todo. Se dijo feliz mientras mordía un trozo de pescado a la parrilla en una brocheta de camino a casa. A pesar de tener el estómago lleno, aquello era todo lo que quedaba de su intenso atracón, y estaba decidido a terminar lo que había empezado. Tenía que hacerlo, porque en cuanto volviera y el verdadero Naruto viera el estado en que estaba su cartera de rana, bueno, digamos que esta podría ser la última vez que este clon disfrutara tanto de su día. Metió la mano en la bolsa de libros que ahora colgaba de su hombro y sacó el libro que había estado mirando antes. Me pregunto cuánto tardará en leer todos estos libros, pensó mientras le daba otro mordisco al delicioso pescado. Con curiosidad, lo abrió por la primera página y empezó a leer. Siguió caminando por la calle con la vista fija en las páginas. El clon se sorprendió un poco por el contenido del libro. A Naruto le disgustaba leer profundamente, así que esperaba odiar cada minuto de la lectura. Para su sorpresa, no era una mala lectura. Esto es bastante interesante, pensó. Quizás el rubio había descubierto una afinidad por la escritura de la que no era consciente. El doble terminó de comerse el pescado y, con desgana, tiró el palo por encima del hombro. Sin darse cuenta, ya había leído el primer capítulo del libro. Parecía una introducción básica al mundo de la gramática y los recursos literarios. Aunque estaba lleno de conceptos muy básicos, mucha de esa información era completamente nueva para el rubio. Y esto es solo el principio. Muchos de los otros libros que compré son mucho más avanzados que este. Ya era hora de que volvieras. ¿Qué te ha retenido tanto? La voz fuerte hizo que el clon levantara la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron inmediatamente con los del Naruto original. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de que ya estaba frente al hotel. Iba a ir a buscarte. Pensé que te habías perdido por ahí. El clon se rascó la nuca con timidez. Lo siento.
Quería asegurarme de tener suficientes libros, explicó mientras metía la mano en el bolsillo y le devolvía la cartera al rubio original. Técnicamente, era cierto. El clon omitió casualmente la parte en la que había comido muchísimo. Naruto no necesitaba saber eso. La atrapó y rápidamente la guardó en su propio bolsillo. Le pareció que Gamma se sentía un poco más ligero de lo normal, pero supuso que era su imaginación. ¿Así que estos son los libros? Preguntó mientras tomaba la bolsa de plástico de su clon. ¿Sí? Tal como lo pidió, jefe. Dijo el clon con orgullo. Naruto sonrió con suficiencia. Excelente trabajo. Empezaré a leerlos enseguida. La confianza en su voz ocultaba lo que realmente sentía. Seguía preocupado por cuánto tiempo le llevaría terminar todos los libros. El clon saludó a su amo y desapareció en una nube de humo. Naruto estaba a punto de entrar, pero algo lo detuvo. Un torrente de recuerdos inundó su mente. Recuerdos de él comiendo cosas que no eran suyas. Le tembló un ojo mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba a Gamma. Tenía miedo de abrirlo, temeroso de lo que pudiera encontrar. Lo abrió y su peor temor se confirmó. Medio vacío, dijo con tristeza. Ese bastardo. Ni siquiera me trajo nada. Naruto parpadeó confundido. Espera, ¿cómo es que tengo sus recuerdos? Dijo en voz alta como si alguien fuera a explicárselo, aunque no había nadie más alrededor. Yo no estaba allí con él. Se concentró. En el fondo de su mente había algo más. Podía sentirlo. Otro recuerdo esperando ser recuperado. Cerró los ojos con fuerza, esperando que le ayudara a enfocar la vista. Extendió la mano y lo alcanzó. Abrió los ojos de golpe y rápidamente buscó en la bolsa que le había traído su clon. Sacó el libro de arriba y lo abrió. Hojeó el primer capítulo y, para su asombro, recordó todo su contenido. ¿Qué demonios? Su voz se apagó mientras intentaba asimilar toda aquella información. De alguna manera, sabía todo lo que su clon había hecho mientras él estaba ausente. Incluso era capaz de retener la información del libro que el clon había leído. Siempre he tenido esta habilidad al usar mis clones, pensó. Su mente empezó a maquinar. Puedo usar mis clones para que me ayuden a leer todos estos libros. Esto es genial. No me llevará ni una semana terminarlos. Apretó con fuerza la bolsa que contenía los libros. Sintió una oleada de alivio. Corrió adentro, con una enorme sonrisa en el rostro. Jutsu de clones. Una vez dentro de su habitación, invocó rápidamente a 11 clones. Cada uno tenía la misma mirada decidida que el original. Ya saben qué hacer, dijo señalando los libros que había apilado cuidadosamente sobre la mesa. Hay un libro para cada uno. Cojan uno, léanlo y, cuando terminen, intercámbienlo con alguien. Cuantas más veces leamos cada uno, más probabilidades tendré de recordarlo. Este Naruto es muy diferente del rubio cabeza hueca que estaba en la Academia Ninja. Cuando estaba allí, solo pensar en leer le revolvía el estómago. Esta vez, sentía algo distinto. Claro, la motivación y la determinación que sentía ante un desafío seguían ahí. Deseaba escribir ese libro y restregárselo en la cara a Jiraiya más que nada, pero eso no era todo. Recordó lo que sintió su clon al terminar de leer el primer capítulo de Escribir para Dummies. Puede que esto me guste, murmuró para sí mismo tan bajo que sus clones ni siquiera pudieron oírlo. Ya habían cogido un libro y se habían puesto a leer. Se encogió de hombros. Supongo que entonces también me compraré un libro. Creo que por fin he terminado, dijo el aspirante a escritor mientras cerraba uno de los libros que había comprado, esperando que fuera la última vez. Dejó escapar un suspiro de alivio. Naruto entrecerró los ojos al sentir una luz brillante. Dejó el libro sobre el escritorio y miró hacia la ventana, sorprendido al ver que ya había amanecido. ¿De verdad estudiamos toda la noche? Murmuró. El genin bostezó sonoramente mientras estiraba sus cansados miembros. Observó a los clones dormidos que cubrían el suelo del hotel y soltó una risita. La mayoría babeaban, y 2 clones de Naruto incluso estaban acurrucados uno contra el otro. Parecían satisfechos a pesar de la extraña postura en la que se encontraban. Comenzó a reflexionar sobre los últimos días. Si hubiera sabido esto en la academia, quizá mis notas no habrían sido tan malas, pensó. El método de usar sus clones para acelerar su aprendizaje funcionó mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Al principio estaba algo aprensivo, temiendo que el primer intento hubiera sido pura casualidad y que no funcionara. Ese temor se disipó rápidamente tras poner a prueba su idea por primera vez. La cantidad de información que adquirió superó con creces la que aprendió en la academia en 1000 ocasiones.
Y eso que solo dedicó unas pocas horas a la lectura. Durante los últimos 3 días, el grupo de rubios había estado estudiando sin descanso. Sin embargo, este era el período más largo que habían dedicado a estudiar de una sola vez. Normalmente, estudiaban durante unas horas antes de que Naruto disipara los clones. Naruto hacía esto para poder descansar mientras su mente asimilaba y procesaba toda la información que él y sus clones habían aprendido. No tiene sentido despertarlos, dijo Naruto, poniéndose de pie y disipando su jutsu. Nubes de humo llenaron la habitación mientras los clones se desvanecían. El rubio se dirigió entonces a la ventana más cercana para abrirla, con la esperanza de que el humo se dispersara más rápido. Tropezó. ¿Qué? Su visión comenzó a nublarse y perdió el equilibrio. Se agarró la cabeza cuando un dolor punzante la atravesó de repente. Sentía como si su cerebro se hubiera hinchado tanto que su cráneo apenas podía contenerlo. La presión detrás de sus ojos era tan grande que sentía que iban a salírsele de las órbitas. Fue demasiado para su joven mente. Ya no pudo sostenerse. Empezó a caer, intentando desesperadamente agarrarse a algo que lo mantuviera en pie. Perdió el conocimiento antes incluso de tocar el suelo. Golpear. N.A. Era un sonido muy débil, pero alguien lo llamaba por su nombre. Podía oírlo, pero no lograba identificar de dónde venía. Lo último que recordaba era que estaba a punto de abrir la ventana cuando, de repente, todo se oscureció. Todo seguía oscuro. Naruto. La voz resonó de nuevo. Esta vez se sintió mucho más cerca. El aprendiz de Jiraiya comenzó a moverse levemente. El sabio pudo ver los ojos de su alumno moverse un instante tras sus párpados cerrados. Dejó escapar un gran suspiro de alivio. No sé qué ha pasado, pero me alegro de haber llegado a tiempo. No parece que haya estado inconsciente mucho tiempo. Notó que había bastantes libros esparcidos por el suelo alrededor del rubio. Enseguida reconoció para qué servían. Vaya, vaya. Parece que al final sí se toma en serio esta pequeña apuesta. El sabio de cabello blanco estaba sin duda impresionado. A pesar de la determinación que su alumno había demostrado antes, casi esperaba que el chico se frustrara y se rindiera. Sin embargo, esto no hizo que su confianza flaqueara. Seguía creyendo que iba a ganar. ¿Pervertido, sabio? Preguntó una voz adormilada justo debajo de él. Los ojos del genin seguían vidriosos, señal de que aún estaba completamente ido. El pervertido en cuestión esbozó una leve sonrisa al ver que su ahijado estaba bien. Vaya, mira quién se ha levantado por fin. ¿Tienes idea de qué hora es? Nadie te dio permiso para dormir hasta tarde, mocoso, bromeó con ligereza. El niño no necesitaba saber lo preocupado que estaba en realidad. Eso sería demasiado vergonzoso para que el sabio lo admitiera. Las burlas surtieron efecto. El rubio negó con la cabeza enérgicamente y se puso de pie de un salto. La velocidad con la que se movió sorprendió un poco a Jiraiya. Esperaba que tardara un poco más en levantarse. ¿Quién eres tú para hablar, viejo verde? Gruñó. La última vez que lo comprobé, siempre estabas durmiendo. A pesar de la veracidad de esas palabras, las desestimó. Había algo mucho más urgente que necesitaba saber. Sí, chico, dijo con desdén. Dime, ¿qué pasó? Cuando regresé estabas inconsciente en el suelo. ¿Estás bien? La preocupación era evidente en su voz, aunque intentaba ocultarla. Sí, estoy bien. Dijo el rubio bullicioso, llevándose las manos a la nuca en su pose característica. Solo me mareé un poco, eso es todo. Aunque quizá exageraba un poco, realmente se sentía bien. Por eso, se convenció de que no había de qué preocuparse. Tampoco quería preocupar a su profesor. Sin embargo, la mirada que le dirigió su sensei le hizo saber que no se lo creía. Vale, dijo resignado con un suspiro. Lo último que recuerdo es que estuve estudiando con mis clones toda la noche y, al disiparlos, mi visión se nubló mucho y supongo que fue entonces cuando me desmayé, explicó. Esperaba que su sabio maestro tuviera una explicación, porque no recordaba nada. Los ojos del anciano se abrieron ligeramente, pero su alumno no lo notó. ¿Leyendo con tus clones? Se llevó la mano a la barbilla mientras reflexionaba sobre lo que aquello podría significar. O, al menos, eso le pareció a Naruto. En realidad, Jiraiya ya sabía exactamente lo que había sucedido. Supongo que descubrió de lo que son realmente capaces sus clones. Nada mal. ¿Cuántos clones hiciste? 11. Fue la simple respuesta. Naruto, comenzó lentamente. No creo que debas seguir usando tus clones así. Su tono era severo.
No parecía haber lugar para el debate. ¿Qué? ¿Por qué? Esto no era justo. Descubre una forma genial de usar su clon, pero ya no se le permite usarlo. Le provocaste demasiado estrés a tu cerebro. Por eso te desmayaste. Tu mente solo puede procesar cierta cantidad de información a la vez. La sobrecargaste. Naruto iba a replicar, pero no le salieron las palabras. Sabía que su maestro tenía razón, pero no quería admitirlo. Los beneficios de usar sus clones de esa manera eran enormes, pero era plenamente consciente de que podría dañar su mente si lo hacía continuamente. Murmuró para sí mismo. Sin embargo, la voz de Jiraiya hizo que el rubio levantara la vista de sus pensamientos. Creo que estará bien si no usas más de 5 clones y durante no más de 3 horas seguidas, concluyó con una sonrisa. Los ojos de su alumno se iluminaron de alegría mientras abrazaba a su maestro en señal de gratitud. Gracias. Sí, sí, dijo el Sannin con desdén. El rubio seguía sin soltarlo. Suéltame de encima, Naruto. Siguiente capítulo. Sombras que se avecinan.